¿Es China más capitalista que Estados Unidos? Suena a provocación, ¿no? Incluso podría parecer una locura. China es gobernada por un solo partido, el Partido Comunista. Un estado que repite a coro que su modelo es ¿socialista con características chinas? Si preguntas a cualquier chino, te dirá con orgullo que vive en un sistema socialista. Esa es la narrativa oficial. Pero, si miramos un poco más de cerca, esa historia empieza a tambalearse. Porque piensa, ¿qué tienen en común Alibaba, Tencent o Shein? Todas son gigantes privadas, dueñas de marcas globales. Empresas privadas en un país que se autodefine como comunista. ¿Cómo encaja eso? De hecho, analistas de publicaciones serias como Time o la Harvard Business Review están empezando a decirlo alto y claro. China es, en muchos aspectos, más capitalista que el mismísimo tío Sam. El economista Wei Jianshan lo resume bien. China es una de las economías más abiertas al capital privado en el mundo. Recibe más inversión extranjera directa que Estados Unidos. Tesla, Volkswagen, Apple, todas tienen enormes fábricas en China. Entonces, ¿podemos seguir diciendo que China es socialista? Pues, depende. Porque sí, muchas empresas son privadas, pero más del 60% siguen siendo estatales, especialmente en sectores clave como energía, telecomunicaciones y banca. Y no olvidemos los planes quinquenales, ese clásico símbolo de las economías planificadas, que China sigue ejecutando. Ahora mismo está en el 14º. Pero ojo que estos planes ya no son lo que eran. No son órdenes rígidas como en la época de Mao, sino más bien orientaciones generales para guiar la economía. Vale, ya vimos que China no es ni completamente socialista ni totalmente capitalista. Pero para entender qué tan capitalista es, tenemos que usar un método claro. No vamos a dar una clase aburrida de economía, pero sí una lista práctica con 4 puntos clave. Nivel de impuestos y gasto público. Cuanto más bajos, más capitalismo. Simple, ¿no? Grado de intervención estatal. Un mercado libre debería tener poca regulación del gobierno. Libertad de competencia. Todas las empresas deben competir en igualdad de condiciones, sin privilegios ni favoritismos. Libertades económicas y seguridad jurídica. Es decir, poder emprender, contratar, poseer propiedad privada, y que la ley proteja esos derechos sin que el Estado meta la mano. Vamos a empezar por el primer punto, los impuestos. Porque cuando pensamos en impuestos, lo primero que nos viene a la cabeza es el impuesto a la renta. Pero ¿cuánto paga realmente una persona en China y en Estados Unidos? Hicimos un experimento. La gente con ingresos bajos y clase media en China no pagan nada de impuesto a la renta. Sí, 0%. En Estados Unidos, ese mismo grupo paga entre el 12% y el 17%. La clase media alta en China paga solo un 4% y los ricos hasta un 20%. En Estados Unidos esas tasas se duplican. ¿Resultado? China parece un paraíso fiscal disfrazado de economía planificada. Sigamos con los impuestos, pero ahora toca un tema que pesa mucho sobre trabajadores y empresas. Las cotizaciones sociales. ¿Sabías que en Estados Unidos las cotizaciones sociales son aproximadamente un 16% del salario bruto? En China, esta cifra parece mucho más alta, más del 52%. A simple vista parece que el gobierno chino cobra muchísimo más que Estados Unidos. Pero aquí está el truco. Gran parte de ese 52% no son impuestos. Por ejemplo, una tercera parte es para el fondo de pensiones, pero no es un impuesto, es un ahorro obligatorio. El trabajador ahorra para su propia jubilación. Luego está el Housing Fund, una especie de hucha para pagar alquiler, hipoteca o reformas que el Estado no toca. Y el seguro médico obligatorio, que en realidad es un servicio que se paga y se recibe a cambio. Así que si quitamos lo que no es recaudación fiscal directa, los impuestos reales sobre la contratación en EEEUU son casi el doble que en China. Ahora, aquí viene la bomba. Más de la mitad de los trabajadores chinos están en la informalidad. Trabajan sin contrato, sin cotizaciones, sin protección social y por tanto no pagan impuestos. ¿Y el gobierno? No solo lo permite, sino que lo fomenta. Cuando China abrió su economía en los años 80, millones de campesinos migraron a las ciudades buscando empleo. En vez de frenar con burocracia, el Estado decidió mirar hacia otro lado para que la informalidad y el empleo crecieran rápido. ¿Resultado?
El mercado laboral más salvaje y desregulado del planeta, con el Estado como cómplice activo. Y en este punto, amigos, China es sin duda más capitalista que Estados Unidos. Seguimos con la parte fiscal, pero ahora nos vamos a los impuestos generales y al gasto público. En términos generales, los impuestos en China no son muy diferentes a los de otros países occidentales. Se mantienen en una banda media-baja. El gasto público total en China representa alrededor del 30% del PIB, una cifra relativamente baja, y claramente menor que la de Estados Unidos. Pero no solo importa cuánto gasta el Estado, sino en qué lo gasta. Aquí viene la sorpresa. Uno esperaría que un país socialista como China invierta mucho en educación, salud y protección social, ¿verdad? Pues no. China está entre los países que menos gastan en políticas sociales, solo un 10% del PIB. Eso es la mitad que Estados Unidos y mucho menos que la media de los países de la OCDE. ¿Por qué? Porque el sistema chino no garantiza acceso universal a la salud. Si no tienes seguro médico, prácticamente no tienes cobertura sanitaria. En Estados Unidos, a pesar de sus problemas, existen programas públicos como Medicaid o Medicare que cubren a los sectores más vulnerables. Así que, en resumen, si hablamos de fiscalidad y gasto social, China parece un paraíso para el capitalismo. Menos impuestos, menos gasto público y menos protección social. Ahora entramos en terreno delicado. ¿Qué papel juega el Estado en la economía china? China sigue manteniendo los famosos planes quinquenales, esas hojas de ruta que establecen metas nacionales a 5 años. Pero ojo, los planes quinquenales de hoy no son lo que eran en la era de Mao. Antes, estos planes dictaban la producción exacta de acero, carbón o arroz. Hoy, se centran más en objetivos generales como el medio ambiente, la gestión del envejecimiento o la seguridad ciudadana. Ya no son obligaciones rígidas, sino orientaciones más flexibles. De hecho, estos planes se parecen mucho a las estrategias a largo plazo que tienen muchos países occidentales, como la famosa Agenda 2030. Así que, tener un plan quinquenal no convierte a China automáticamente en una economía planificada al estilo comunista clásico. Pero, ¿qué pasa con la intervención directa? Aquí viene lo importante. Aunque China ha abierto su mercado, el Estado sigue controlando sectores clave, especialmente el financiero. Y esto no es poca cosa. Vamos a aclarar un dato muy extendido. ¿Realmente controla el Estado chino el 60% de la economía? Esa cifra viene de que el Estado posee alrededor del 60% del valor bursátil en China. Pero ojo, no todas las empresas están en bolsa, y valor bursátil no es sinónimo de producción real. Según el Banco Mundial, las empresas públicas representan solo un 23% del PIB chino, emplean entre un 16% y un 20% de los trabajadores, y producen alrededor del 20% de la industria. Esto quiere decir que, aunque importantes, las empresas públicas no dominan toda la economía. Para ponerlo en contexto, Saudi Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudí, representa cerca del 40% del PIB de su país, pero nadie considera a Arabia Saudí un país comunista. Entonces, ¿por qué si se dice eso de China? La clave no está en cuánto controla el Estado, sino en cómo controla. Los 5 principales bancos chinos son estatales y juntos controlan más del 50% del mercado bancario. Y quien controla el crédito controla el crecimiento económico. Decide quién crece, qué sectores reciben apoyo y quién queda fuera. Pero en China, estas decisiones son políticas más que económicas. Este control político sobre el crédito es la gran diferencia con un capitalismo liberal. Por ejemplo, después de la crisis financiera de 2008, el gobierno chino inundó de crédito al sector inmobiliario para mantener el crecimiento, creando una burbuja gigante. ¿Os suena el caso Evergrande? Una de las mayores promotoras inmobiliarias del mundo, que terminó colapsando con una deuda de más de $300.000 millones. Pero eso no fue un accidente. Fue una consecuencia directa del intervencionismo del Estado chino. Tras la crisis de 2008, el gobierno quiso sostener el crecimiento económico a toda costa. La receta: créditos baratos y masivos para promotoras como Evergrande. Y como el crédito venía de bancos estatales, no importaba si los proyectos eran viables o no. Lo importante era construir. Construir aunque no hubiera demanda. ¿El resultado? Ciudades fantasma, rascacielos vacíos, y una burbuja inmobiliaria gigantesca, fabricada por decisión política,
Y si hablamos de decisiones políticas que afectan a empresas privadas, hay un caso aún más llamativo, el de Jack Ma. El fundador de Alibaba y Alipay estaba a punto de sacar a bolsa Ant Group, en la que iba a ser la mayor salida a bolsa de la historia china. Pero cometió un error. Criticó públicamente al sistema financiero controlado por el Estado. ¿Y qué hizo el gobierno? Canceló la salida a bolsa. Jack Ma desapareció durante meses, literalmente, y su empresa fue troceada y reformada bajo control estatal. Mensaje recibido. Ninguna empresa, por poderosa que sea, está por encima del partido. Y esto no es un caso aislado. Tenemos a Hiroshi Nishiyama, directivo japonés de Astellas Pharma, detenido en China acusado de espionaje. ¿Pruebas? Ninguna pública. ¿Juicio justo? Poco probable, porque la ley de espionaje en China es tan ambigua que permite arrestar a casi cualquiera por motivos políticos. Y si una empresa extranjera no sigue las reglas del partido, simplemente se la prohíbe. YouTube, Instagram, Twitter están bloqueadas en China. No por razones económicas, sino por control político. En el capitalismo occidental, uno puede trabajar donde quiera, emprender, invertir, mudarse, con cierta libertad. ¿Y en China? Allí también puedes abrir un negocio, contratar empleados, vender productos. Pero ojo, porque esa libertad tiene letra pequeña. China tiene uno de los sistemas de control social más sofisticados del mundo. Y no hablamos solo del famoso sistema de crédito social. Hablemos del sistema Hukou. Un ciudadano nacido en una zona rural no puede simplemente mudarse a una ciudad y acceder a los mismos servicios que un residente urbano. No tiene derecho a educación pública, sanidad, ni a subsidios estatales en su nueva ciudad. Es como tener una casta de ciudadanos de segunda, en pleno siglo XXI. Durante la pandemia vimos esto elevado a otro nivel. Para entrar a cualquier edificio, parque o transporte, había que escanear un QR. Y si tu color pasaba de verde a rojo, estabas encerrado, literalmente. No por estar enfermo, sino porque el sistema lo decidió. El Estado no solo controla la movilidad, también la información. No puedes acceder libremente a medios internacionales, ni criticar al gobierno en redes sociales. Si eres periodista, puedes ser detenido por rumores. Si eres activista, desapareces. Según el índice de libertad económica de la Fundación Heritage, China está en el puesto 111 del mundo, por debajo de países como Uganda o Uzbekistán. ¿Por qué? Porque para ellos, libertad económica sin obediencia política es una amenaza. Así que sí, en China hay muchas empresas, muchos millonarios, muchas fábricas. Pero no confundamos capitalismo con libertad. Puedes hacerte rico, sí, pero solo si no molestas al partido. A primera vista podrías decir, claro que China es más capitalista, tiene impuestos bajos, crecimiento económico, fábricas que no paran y un gobierno que apoya a sus empresas. Mientras tanto, en Estados Unidos vemos regulación, impuestos, protestas, subsidios y hasta discursos antirricos desde el propio Congreso. Parece el mundo al revés. Pero aquí va la trampa. Capitalismo no es solo ganar dinero. Es tener un marco legal donde los individuos pueden actuar libremente, donde el Estado no decide qué empresas prosperan y cuáles deben desaparecer por motivos políticos. Y ahí, China falla estrepitosamente. Recuerda a Jack Ma. Pasó de ser el símbolo del emprendedor moderno a desaparecer de la vida pública por criticar a los reguladores. Alibaba fue desmantelada, su IPO cancelada y él, desaparecido por meses. Eso no pasa en un sistema capitalista liberal. Eso pasa en un sistema autoritario con herramientas capitalistas. En China hay empresas privadas, sí, pero muchas operan con fondos estatales, bajo órdenes políticas y dentro de una economía que se planifica cada 5 años. Un capitalismo con mando centralizado, una especie de mercado con correa. Lo que vemos es una fórmula única, productividad de mercado más control estatal absoluto. Un híbrido entre eficiencia capitalista y vigilancia comunista. Y eso puede funcionar hasta que deja de hacerlo. ¿Es China más capitalista que Estados Unidos? Si por capitalismo entiendes libertad, innovación, competencia abierta, propiedad privada protegida y Estado de Derecho, entonces no. China no es más capitalista, es más pragmática, más agresiva, más autoritaria, pero no más capitalista. Puedes tener mercado sin libertad, pero no libertad sin mercado. Esto fue todo el día de hoy. Aquí te recomendamos otros videos igual de interesantes que este.
Esperamos que te haya gustado el video. Si es así, nos ayudaría muchísimo que dejaras un comentario, porque el algoritmo de YouTube valora mucho la interacción y así nuestro contenido llegará a más personas. No olvides activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuestro próximo video. Esto fue Monedología. Hasta la próxima.